paso a presentar específicamente lo que son no solamente la exposición de motivos, sino el objetivo de la presente iniciativa, que es prohibir tajantemente la comercialización de productos lácteos que pudieran estar infectados con alguna de estas enfermedades. Y para esto se propone modificar lo siguiente. Primero, se adiciona el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue. En los casos de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina, no se permitirá por ningún motivo la operación de establos de productos lácteos con uno o más animales enfermos, debiendo recibir la certificación de la Secretaría al menos 2 veces al año, eliminando sistemáticamente y sin excepción el o los animales positivos con estas enfermedades. Artículo 157. Se adiciona un párrafo. En los casos de productos lácteos, la Secretaría obligará a señalar en la etiqueta que proviene de establecimientos libres de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina, para lo cual deberán respaldar su dicho con la certificación correspondiente. Segundo, se adiciona un inciso 10 al artículo 254 del Código Penal Federal para quedar como sigue. Artículo 254. Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253, inciso 10, al que de manera dolosa comercialice productos lácteos que provengan de animales enfermos de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina, independientemente de que estos hayan sido tratados con pasteurización, proceso que debe considerarse preventivo, mas no correctivo del problema que por sí mismo implica la tenencia y explotación de un animal o hato portador de la enfermedad. Artículos transitorios. Primero, Zagarpa tendrá un plazo de 90 días para actualizar la norma oficial mexicana, Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina, Campaña Nacional contra la Brucelosis en los animales, para adecuarlas a lo establecido en el artículo 10 bis del presente decreto. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto no es ocioso. El problema de tuberculosis está mermando seriamente la fuerza de la sociedad, especialmente entre los más pobres. No se trata solamente de que con la justificación equivocada de que tengo vacas tuberculosas en el establo, pero no pasa nada porque la leche se pasteuriza y porque además luego se justifica diciendo la ganadería social, el establo que tiene 10 o 15 vacas, las 10 o 15 están tuberculosas, va a desaparecer ese establo y vamos a dejar a ese lechero, a ese establero, sin fuente de ingresos. Esto no es de ninguna manera una justificación para que se esté expendiendo leche de vacas tuberculosas. Entendemos y entendamos perfectamente el problema de los pequeños lecheros y busquemos la solución al problema que sigue por la eliminación de las vacas tuberculosas. Pero no sostengamos un estado de cosas en donde a la población se le está realmente, y usemos el término aunque parezca duro, envenenando con leche contaminada con estas enfermedades. Yo espero que quienes hacen una constante defensa e iniciativas por la niñez, las niñas, los niños, adolescentes, por la familia, por la salud pública,
por campañas frecuentes y operativos costosos que deben implementarse en el país para atender la salud de todos, especialmente de las clases marginadas. Apoyen esta iniciativa que no va solamente a un aspecto ganadero, sino va sobre todo a un aspecto social de salud pública que tiene un grave problema a partir de un mal manejo de circunstancias de sanidad animal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, me indica mi compañera amiga Martita Palafox, que se suma a esta iniciativa, se lo agradezco y espero, gracias Mario, gracias senadores, gracias Fidel, gracias doctor y senador Mayans. Ojalá que podamos sumarnos todos a esto como una cruzada que va a resolver a fondo los problemas de la sociedad. Gracias. Gracias, José María Martínez y Martínez. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Fidel. Han levantado la mano la senadora Torres, la senadora Cristina Díaz, el senador Jorge Arechiga, el senador Chon Orihuela. ¿Quién más? Gracias, Mario. Mayans, senador de Médicis, senador Mario Delgado. ¿Quiere hacer uso de la voz, senador Delgado? Es para ese propósito. Tome nota la Secretaría. Perdón. Daniel Ávila, el senador Martínez. Al contrario, senador. El senador Isaías González también se adhiere a la iniciativa. Se toma nota la Secretaría de las demás solicitudes. En virtud de que el texto entregado por el senador Martínez es distinto al publicado en la Gaceta y mismo que se inscribió en la sesión anterior, se recibe la iniciativa, se turnan las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos. Primero, insértese íntegramente en el diario de los debates para los efectos de su conocimiento. Sonido en el escaño el senador de Médicis. Sí, presidente, solamente pedirle que le pudiera dar turno a la Comisión de Desarrollo Rural, que también tiene que ver con este asunto. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Estudios Legislativos primera. Senador Fernando Mayán, sonido en su escaño, por favor. En el mismo sentido, presidente, si le puede dar turno a la Comisión de Salud. Se turna a la Comisión de Salud para opinión. Gracias. Tiene a continuación el uso de la palabra el senador Fernando Mayans Canaval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 constitucionales. Con la venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, ha sido numerosos los cambios constitucionales que el Congreso de la Unión ha realizado para establecer el modelo electoral que consolide nuestra democracia. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Dicha reforma constitucional obligó al Congreso de la Unión a expedir un conjunto de leyes secundarias en la materia. Hay que reconocer que esta reforma constitucional contempló temas de suma relevancia para la vida democrática del Estado mexicano, tales como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana en materia legislativa en los niveles federal y estatal, así como la posibilidad de celebrar consultas ciudadanas, entre otros tópicos. Sin embargo, la introducción de la figura de la reelección consecutiva no resulta un cambio fundamental que abone al mejoramiento de los procesos electorales y a la consolidación de la vida democrática de nuestro país. A diferencia de los argumentos doctrinarios e históricos que se vertieron para aprobar este cambio, existen razonamientos de mayor consideración
para no haber incluido en nuestro orden constitucional la reelección o elección consecutiva de legisladores federales, estatales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Conforme a la encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores realizada por investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de 2004, la reelección solo tiene cierta aceptación de grupos reducidos entre los estratos más altos de escolaridad e ingreso. Es decir, que como en décadas pasadas, siguen vigentes en la sociedad las percepciones negativas de la situación económica y política del país y la experiencia de la crisis económica registradas durante los últimos años. Lo anterior genera en gran medida un notorio desacuerdo y rechazo mayoritario de los ciudadanos con la reelección consecutiva de los representantes de elección popular. Aunado a lo anterior, seguimos siendo testigos de situaciones en cada uno de los procesos electorales en los que se violenta el ejercicio libre y secreto del voto ciudadano. Hoy en día, los procesos electorales siguen caracterizándose por una serie de irregularidades e inmersos en la inequidad, particularmente en las jornadas electorales. Se violentan los principios de legalidad, equidad, seguridad jurídica, transparencia, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia. Y es frecuente que presenciemos la actuación facciosa e ilegal por parte de funcionarios y servidores públicos, tanto de la administración pública como del ámbito judicial y electoral, que se ponen al servicio de los candidatos de partidos políticos para solapar y llevar a cabo prácticas irregulares y en contra de la normatividad en materia electoral, tales como el pago en efectivo por el voto. No ha cambiado nada, todo cambia para no cambiar. El pago efectivo por el voto, la billetiza en las elecciones, amenazas de retiro de programas sociales, utilización de la violencia física y verbal, cooptación de funcionarios de mesas directivas de casilla, quema de paquetería electoral y otras prácticas ya añejas, como la aparición de casillas denominadas zapato. Es oportuno recordar que con la relación a la elección del 6 de julio de 1988, se registraron como parte de los hechos graves que la calificaron como fraudulenta el surgimiento de las casillas zapato o rosca, que significaron casillas del 100% de la votación para el PRI y que representaron más de 400,000 votos, es decir, un 8% de su votación total. En suma, la reelección legislativa consecutiva genera diversos inconvenientes para el sistema político electoral. También habrá que recordarse que en las pasadas elecciones federales del 7 de julio del 2015, este fenómeno se presentó en al menos 18 casos, de los cuales 15 se registraron en el estado de Chiapas y 2 en Durango, con registro de todos los votos en favor de un solo partido, en este caso y en los ejemplos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. Les decía, en suma, ¿cuáles son estos inconvenientes? El enquistamiento nocivo de la élite en el poder, la corrupción, si impide la renovación de élites, debilita inherentemente a la clase política, el mito de la profesionalización y la formación de alianzas y vínculos clientelares entre representantes políticos y grupos de interés. Aunado a ello, existen datos como los que arroja la Encuesta Nacional de Vivienda 2013 de la encuestadora Parametría, la cual señala con relación a la reelección, cito:
Si bien en todos los cargos públicos es mayor el porcentaje de aquellos que se manifiestan en contra de la reelección, arriba del 60%, hay cargos en los cuales el rechazo es aún mayor. También señala que 7 de cada 10 mexicanos se manifestaron en contra de permitir que diputados federales y senadores pudieran reelegirse de forma inmediata. Solo un 26% dijo estar de acuerdo con los que los presidentes municipales pudieran volver a ser electos al término de su mandato. Compañeras y compañeros senadores, la democracia en nuestro país requiere del impulso de propuestas que fortalezcan la representación política y plural en el Congreso Federal y de las entidades federativas para legislar en favor de los intereses de la mayoría de la población. Para tal efecto, pensamos que es necesario revertir y suprimir de nuestro sistema político electoral a la figura de la reelección consecutiva, hasta en tanto no se avance con mayor profundidad en reformas que tiendan a empoderar al ciudadano, a fortalecer el poder legislativo y nuestro sistema político electoral, pero sobre todo a transformar las condiciones económicas y sociales de manera que se robustezca y consolide nuestra convivencia democrática. Compañeras y compañeros senadores, tenemos la mejor lección, que fue lo que todos vivimos y todos sabemos de lo que sucedió en la pasada elección federal. En este país no debe de haber reelección mientras se compre el voto. Está claro. Ustedes y también en la Cámara de Diputados, los que votaron a favor, yo creo que estamos a tiempo de corregir el error. No podemos seguir comprando la conciencia del ciudadano, maiciando a los ciudadanos, a los que participan en las casillas electorales, y quien tiene más dinero, pues es el que se va a perpetuar más. Y obviamente, pues ser legislador, ser alcalde, pues es una posición privilegiada para seguir comprando con migajas la conciencia de los ciudadanos que tienen el estómago vacío y que por un machete, por una despensa, por cualquier limosna, se le compra el voto. Esto es muy grave, acuérdense, sufragio efectivo, no reelección. Tenemos que hacer conciencia de esto y estamos a tiempo de seguir impulsando a nuestro país al caño de la corrupción. Yo les pido que nos apoyen en esto, que hagan su reflexión, porque este país no está aguantando más. Lo estamos llevando al precipicio. Y somos los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que actuar en consecuencia. Pido a la presidencia de la mesa directiva se inserte en el diario de los debates el texto íntegro de la iniciativa que pongo a consideración de esta Cámara Alta. Nunca más se debe en este país de abusar de la pobreza, del desempleo, de la miseria, del estómago vacío, del hambre, para andar comprando el voto. Y el estado más significativo ahora fue el estado de Chiapas. Qué vergüenza nacional lo que pasó en Chiapas. Y de paso se querían meter hasta Tabasco, ahí comprando el voto, dando dinero, abusando de la pobreza y la miseria de nuestros paisanos, que en gran parte es responsabilidad de todos y cada uno de los que están aquí sentados y los que están durmiendo allá arriba y los donde estén. Así que, compañeros, compañeras, reflexionen. Sufragio efectivo, no reelección. Al rato ya hasta el presidente de la República se va a poder reelegir las veces que sea necesario. Están aplicando aquí la ley de Herodes. Entonces, por su atención,
Muchas gracias, y compañeros de Chiapas, ojalá y se sumen a esta propuesta que estamos haciendo. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación y Estudios Legislativos, primera. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Pese a las reformas estructurales y discursos optimistas del gobierno del presidente Peña Nieto, la realidad lo desmiente. La economía tiene un crecimiento mediocre, los pobres aumentan y la educación de calidad continúa esperando que suceda. No obstante la tan festejada reforma educativa. Las últimas cifras del Coneval señalan que la pobreza aumentó en 2 millones de personas en el periodo 2012-2014, al pasar de 53.3% a 55.3 millones de personas. De este incremento, solo el Estado de México concentra casi el 50%. Las otras son Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Del total de la pobreza, el 65% lo registran 9 entidades encabezadas por el Estado de México con 8.2 millones de personas, Veracruz con 4.6 millones, Puebla con 4.0 millones, Oaxaca y Guanajuato con 2.000.6 millones cada una, entre otras. Con relación a las carencias, 31.5 millones de personas son vulnerables por carencias sociales, 22.4 millones se ubican en el rezago educativo, 70 millones carecen de seguridad social y 28 millones no tienen acceso a la alimentación. Con estos indicadores, resulta realmente incomprensible el que los recursos extraordinarios del Banco de México, que en este año sumaron más de 31,000 millones de pesos, dada la estrechez del presupuesto federal, se destinen para amortizar el pago de la deuda pública. Vayamos a la infraestructura educativa. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, derivado del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, en agosto de 2014 se creó el programa de la reforma educativa con un presupuesto de más de 7,000 millones de pesos, cuya implementación se realizaría a partir de septiembre, durante el ciclo escolar 2014-2015, en las 20,154 escuelas públicas seleccionadas a nivel nacional. De las 32 solicitudes de información que se enviaron a las entidades federativas, hasta el 31 de marzo de este año contestaron 27 entidades. Las 5 entidades que no respondieron fueron Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz. Más aún, de los datos proporcionados por las entidades sobre avances en las acciones del programa, no muestran un panorama claro sobre la ruta que está siguiendo, pese a las necesidades urgentes que se necesitan atender en temas de infraestructura educativa y en general sobre mejora de calidad en la educación. No obstante, el problema de la infraestructura educativa es de máxima prioridad si realmente se quiere que se avance en la reforma educativa. Con datos del INEGI, en carencias de infraestructura, el censo de escuelas encontró que en Chiapas existen 1,011 escuelas sin agua, 1,424 sin baño o letrina, y de estas 410 no tienen ni lo uno u lo otro. En Oaxaca, por su parte, de las escuelas que se pudieron censar, se encontraron 516 escuelas sin agua, 545 sin baño o letrina, y de estas 153 no tienen ni lo uno o el otro. Según el reporte de portal Transparencia Presupuestaria de Disponibilidad en Agua
de 2.818 acciones identificadas en el censo con carencia de agua, el programa atendió el 43% en disponibilidad de baños de 3.061 escuelas identificadas, el 47%. En el caso de equipamiento de 33.600 identificadas en el censo para la atención de equipamiento, pupitres, pizarrones, gises, borradores, etcétera, no se llegó al 50%. Nuestra propuesta quiere coadyuvar en este sentido. El presidente Peña, en su tercer informe de gobierno, dijo textualmente, al anunciar la quinta medida de 10 que propuso: pondremos en marcha la mayor renovación de infraestructura educativa en las últimas décadas. Como lo dije, las escuelas deben ser el centro del sistema educativo nacional. La educación de calidad que queremos para nuestros niños y jóvenes requiere que los planteles y salones de clases se encuentren en condiciones dignas, que tengan luz, agua, baños, mobiliario escolar, lo mismo que pisos, muros y techos firmes. Ante la magnitud del reto, los recursos fiscales invertidos hasta el momento resultan insuficientes. Aquí, en este Senado, en la comparecencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, con motivo de la glosa del tercer informe del gobierno del presidente, le preguntamos sobre los bonos de infraestructura educativa que anunció el mandatario y dijo que con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ramo 33, en convenio con las entidades federativas, se forman un fideicomiso que administrará estos certificados o bonos, cuya cotización en la Bolsa Mexicana de Valores llegará a sumar alrededor de 50,000 millones de pesos destinados para ese propósito para el 2018. También el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, expresó en este pleno que con respecto a los certificados de infraestructura escolar, lo que se busca es acelerar el componente esencial de la reforma educativa, que es mejorar las condiciones de enseñanza de las escuelas a las que hoy, gracias al censo educativo que ordenó la propia reforma educativa, sabemos que les faltan pisos, techos sanitarios dignos. De lo que se trata es de dignificar el espacio de la enseñanza. Nosotros, senadoras y senadores del Partido del Trabajo, también queremos apoyar en ese sentido, con una propuesta más modesta y, por supuesto, menos sofisticada. De lo que se trata esta iniciativa que estamos proponiendo es que el 20% de los recursos extraordinarios del Banco de México destinarlos a infraestructura educativa a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. Compañeras y compañeros, esta propuesta no es ningún despropósito. El secretario de Hacienda, en la comparecencia de la Cámara de Diputados en la presentación del paquete económico para el 2016, dijo: este año se recibieron remanentes del Banco de México por 31,500 millones de pesos. No se están aplicando este año. De hecho, está como parte del proyecto de ley de ingresos el recibir estos remanentes para el año que entra, para darle soporte al presupuesto, particularmente al gasto de inversión de ese año. Es decir, no se destinan al pago de la deuda como aquí se anunció. Nuestra propuesta, insistimos, es noble. Solo queremos que el 20% se destine a infraestructura educativa. Más aún, si tanto se presumen los certificados de infraestructura educativa, 10,000 millones de pesos del FAM no son los mismos que 16,000 millones y para el 2018 no tendríamos 50,000 millones, sino quizá 80,000 millones con esos expertos en ingeniería financiera que tiene el Ejecutivo Federal. Cabe mencionar que incluso sobre el destino de estos remanentes ya ha habido algunos planteamientos de la sociedad civil, como Sociedad en Movimiento, Acción Ciudadana, Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, a legisladores de la Cámara de Diputados, donde señalan en su propuesta 3 que resulta indispensable revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda, que mandata
que las ganancias cambiarias del Banco de México se destinen en un 100% al pago anticipado de deuda. En condiciones de estrechez de ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses bajos no es racional, ni eficiente, ni recomendable. Nosotros proponemos que se agregue un numeral tercero al artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se señale claramente que el 20% de los recursos excedentes del Banjico sean destinados para atender la infraestructura educativa de la educación básica a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. Le solicito, presidente, que esta intervención y texto íntegro de la iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Estudios Legislativos Primera, insértese íntegramente en el Diario de los Debates. En otro apartado de nuestra agenda tenemos la primera lectura de diversos dictámenes. Informo al Pleno que a petición de las comisiones dictaminadoras se retiró del orden del día el dictamen que propone reformar el artículo 231 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Solicito a la Secretaría de Cuenta con los dictámenes para primera lectura que se mantienen en la agenda del día de hoy. Tenemos para primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda al artículo 63 de la Ley General de Turismo. Debido a que se encuentra publicado en Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente dictamen. Tenemos también un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Debido a que se encuentra publicado en Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente dictamen. Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El dictamen se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente dictamen. Tenemos también un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial. Debido a que se encuentra publicado en Gaceta y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente dictamen. También tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 110 bis, 116 bis y 128 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En virtud de que se encuentra publicado en Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al desahogo de dictámenes con punto de acuerdo emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su conocimiento. Dé cuenta de ellos la Secretaría. Doy cuenta con los dictámenes sobre los que no hay reservas. Tenemos un dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición sobre los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como La Bestia a su paso por nuestro país. También tenemos los siguientes dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en el que exhorta a intensificar campañas de consumo de la leche líquida de origen mexicano, y otro que exhorta a enviar un informe sobre los resultados de la ejecución del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. Igualmente tenemos los siguientes dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que exhorta a remitir un informe sobre el proyecto de ampliación de algunas de las líneas del sistema de transporte colectivo, otro que exhorta a rendir un informe sobre la cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, uno más que exhorta
a rendir un informe con las afectaciones que sufrirá el programa de trabajo para la transición digital terrestre debido al recorte en el presupuesto para el 2015. Otro, que exhorta a destinar los recursos necesarios para la terminación del eje interestatal Topolobampo-Chihuahua en el tramo Fuerte-Siux a los límites de los estados de Sinaloa y Chihuahua. Otro, por el que se desechan 2 proposiciones sobre la entrega de televisores digitales y por el que se desecha la proposición que exhortaba a suspender el proceso de licitación del tren México-Querétaro. Asimismo, tenemos un dictamen de la Comisión de Marina con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe sobre la relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Finalmente, tenemos un dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo en torno al esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del papiloma humano. Son todos los dictámenes, señor presidente. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse en un solo acto. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos. Señor presidente. Gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, invitados por la senadora Laura Rojas Hernández. Asimismo, a alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Federal Camautillo, de Camautillo, Morelos, municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, invitados por la senadora Luisa Cumautillo. Invitados por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Y alumnos también de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Latinoamericano Campus Tula, Estado de Hidalgo, invitados por el senador Omar Fayad Meneses. Tenemos enseguida la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Torres García como jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho dictamen está a disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a los puntos resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Primero, se ratifica el nombramiento del ciudadano Alberto Torres García como jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo, tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo conferido, dado en la Sala de Comisiones del Honorable Senado de la República a los 2 días del mes de diciembre de 2015. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse al dictamen. Con su venia, presidente, la unidad de crédito dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene múltiples atribuciones en materia de deuda y financiamiento público establecidas en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda. Además de las atribuciones vinculadas con el manejo de la deuda pública, tiene la de formular las políticas y los programas globales de la banca de desarrollo y de los fideicomisos públicos de fomento a cargo de la Secretaría de Hacienda.
Sus funciones y responsabilidades son de enorme trascendencia tanto para las finanzas públicas como para el financiamiento del desarrollo. Los resultados de la gestión de esta unidad durante lo que va de la presente administración han dejado mucho que desear, por lo que sí es indispensable modificar radicalmente su actuación. Solo baste señalar que la deuda pública ha crecido de manera desproporcionada. En diciembre de 2012 ascendió a 5.3 billones de pesos, equivalentes al 33% del Producto Interno Bruto. A octubre de 2015 ya es de 7.8 billones de pesos, el 43% del Producto Interno Bruto. Si se agregan los otros requerimientos financieros del sector público, la cifra llega a 8.3 billones de pesos, el 46% del Producto Interno Bruto. La Secretaría de Hacienda siempre dice que la deuda es manejable y que no representa ningún problema para las finanzas públicas. Sin embargo, en los hechos ya ha demostrado preocupación al ponerse como objetivo ir reduciendo el déficit, que por cierto es un concepto que maneja con malabares retóricos. Primero, eliminó la inversión de Pemex, después le quitó la inversión de CFE y otros proyectos de infraestructura. Ahora ya no se quiere considerar como deuda los bonos para la infraestructura educativa que están por lanzar. La realidad es que todos los recursos que se obtengan por financiamientos, tarde o temprano, se tendrán que pagar independientemente si se consideran o no como deuda. Lo mismo ocurre con los pasivos laborales a cargo del gobierno federal. Al mes de octubre de este año, cerca del 40% de los ingresos presupuestarios se destinaron al costo financiero, es decir, al pago de los intereses de la deuda, sin incluir amortizaciones, y a las pensiones. Todos estos son gastos ineludibles y crecientes. En 2012 se les destinó el 35% de los ingresos y en solo 3 años costaron 5% más de los ingresos. En contraste con lo que dice la Secretaría de Hacienda, en las reuniones de trabajo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la primavera de este año, el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional advirtió que la deuda pública de México está llegando a un nivel preocupante. La deuda sigue creciendo en relación al PIB, una proporción cercana al 50% del producto, como la que hoy se considera alta para un país emergente como México. Así que considero que es un desafío cambiar esta tendencia. Sin embargo, para este año, el paquete económico enviado por el Ejecutivo ha propuesto que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público siga aumentando para llegar al 48% del Producto Interno Bruto. Nos preocupa que las autoridades hacendarias se resistan a aceptar los desafíos que enfrenta la hacienda pública y particularmente los desafíos que representa la deuda pública. Una autoridad que no ve o no quiere ver los problemas que hay que enfrentar no es responsable ni ofrece confianza. Necesitamos una autoridad responsable que reconozca los desafíos y que proponga alternativas para enfrentarlos. Los problemas no se resuelven ocultando con redefiniciones de déficit, la deuda. En un informe de este año, el Fondo Monetario Internacional señala explícitamente que haber excluido de la cuenta pública el capital de inversión de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad no permite reflejar adecuadamente la dinámica de la deuda pública. Tampoco se puede enfrentar los desafíos diseñando instrumentos financieros que comprometen recursos públicos, pero no se hacen explícitos los riesgos y las presiones que estos tienen sobre las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento del país. La deuda pública por sí misma no es mala. Todo depende para qué y cómo se use. En lo que va de la presente administración del gobierno federal actual ha
contratado 2.5 billones de pesos. Pero no todo ha sido destinado, no toda la deuda se ha aplicado a proyectos de inversión. Al menos 300,000 millones de pesos, de acuerdo a los datos de Hacienda, se aplicaron en gasto corriente y una parte se utiliza para el pago de los intereses. Por otra parte, hay que señalar que la reforma energética que otorgó a Pemex una supuesta autonomía presupuestal, la Secretaría de Hacienda solo le impondría el monto del déficit equivalente al endeudamiento que puede contratar y el límite de gasto en servicios personales, pero para 2014 se le estableció un determinado monto y después se le bajó con el pretexto de la caída de los precios del petróleo y de la producción. Así, esta situación está ocasionando un círculo vicioso. Pemex no tiene los recursos suficientes para inversión, lo que a su vez ocasiona la caída de producción y se va deteriorando sus recursos y así sucesivamente hasta que se extinga esta empresa. Bajo estas circunstancias, la deuda financiera de Pemex, que ya asciende a 1.5 billones de pesos, es un problema grave, lo que se demuestra por la baja en la calificación crediticia de la empresa por parte de las calificadoras internacionales. Esto sin considerar el enorme pasivo laboral de Pemex y CFE, parte del cual será asumido por el gobierno federal conforme lo establecido en la reforma energética, mismo que aunque no quiera reconocerse como deuda, son compromisos ineludibles que se tienen que pagar año con año y cuyo crecimiento significa un riesgo adicional para las finanzas públicas. En este contexto, algunos expertos coinciden en señalar que la deuda pública se ha agotado como herramienta de financiamiento. Quizás por ello se han propuesto otras formas encubiertas de endeudamiento, como la bursatilización de recursos públicos mediante la creación de fideicomisos que no están en control del sector público, pero que dependen de la garantía del sector público para poder funcionar. Es el caso de los llamados bonos educativos y recientemente las creadas fibras E. Todos estos mecanismos que no quieren que se les llame deuda tienen un impacto en las finanzas públicas. La unidad de crédito público también tiene una participación importante en los programas de la banca de desarrollo y en este aspecto les corresponde de la mejor utilización de estas importantes entidades para el financiamiento de la infraestructura. En síntesis, la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda no solo tiene el desafío de revertir el crecimiento del endeudamiento público en un contexto en el que se espera un aumento en la tasa de interés de referencia, lo cual no solo implica un aumento del costo del financiamiento, sino también la posibilidad de que los bonos gubernamentales a manos de los extranjeros causen un desbalance inesperado. Además, tiene la obligación de transparentar la información para que las y los legisladores, tomadores de decisiones y otros tomadores de decisiones tengamos una idea clara del estado que guarda la hacienda pública. En particular, necesitamos estimaciones que ofrezcan comparativos del costo de financiar proyectos de infraestructura con certificados de bursatilización e instrumentos tradicionales. Necesitamos estimaciones que nos permitan ver reflejado el impacto de esos nuevos instrumentos de financiamiento en el endeudamiento público. En suma, el desafío principal del nuevo titular de la unidad de crédito público es contribuir a hacer una hacienda pública comprometida con la transparencia y tomar decisiones eficientes y eficaces que permitan detener este problema de endeudamiento acelerado. Esperamos que la ratificación que logra de este Senado sea correspondida con una gestión eficaz en los retos que le planteamos, por el bien del país y por el bien de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias. Está a discusión en lo general y se encuentran inscritos el senador Mario Delgado Carrillo y el senador Manuel Bartlett Díaz. ¿Alguna otra solicitud de intervención en lo general?
Tiene el uso de la palabra el senador Mario Delgado Carrillo, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar del dictamen en lo general hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con su venia. Presidente, bueno, estamos a punto de aprobar a quien será el nuevo titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. Sin duda que es un perfil, el del doctor Alberto Torres García, que cumple con las expectativas, con la preparación, con la capacidad para asumir esta oficina. Es un perfil 100% técnico, que ha pasado la mayor parte de su vida laboral en áreas económicas, de investigación, en una larga trayectoria en Banco de México. Pero aquí el problema no es la persona, no es tampoco la propia unidad de crédito público. El problema es la política económica de este gobierno, que tenemos que volver, lamentablemente, a repetir historias por las que ya ha pasado en nuestro país, por las que gobiernos priistas han hecho en otras etapas históricas. Un endeudamiento irresponsable para sostener un tren de gasto que es claramente insostenible. Tenemos que la deuda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, comparada con diciembre del 2012, la deuda total es 50% mayor, cuando vamos a la mitad de la administración. Tenemos un endeudamiento improductivo combinado con una falta de crecimiento económico. Cuando tenemos mayor deuda sin crecimiento, no hay forma de ocultarlo. Se debilita la estructura de las finanzas públicas. Se debilita la posición de nuestro país frente a cambios adversos en el exterior. Hay varios riesgos que va a enfrentar esta oficina, que es la de mantener las primas de riesgo que hasta el momento le otorgan las calificadoras internacionales a México. Pero hay algo que va a ser muy complicado. Siguiendo la ruta de crecimiento, la tendencia que tenemos, la tasa de crecimiento de endeudamiento público que lleva esta administración, podríamos suponer que en el 2018 terminaremos con un nivel de endeudamiento cercano a 60 puntos del PIB, considerando además que traemos 10 puntos de deuda ocultos por lo menos en los fondos de pensiones de CFE y de Pemex. Es decir, vamos a terminar con niveles de deuda PIB que ya no pueden ser ignorados, que por lo menos tienen que prenderse los focos amarillos. ¿Es responsabilidad de la unidad de crédito? No, sin duda que no. Es responsabilidad del presidente de la República, que sigue una política depredadora en materia de finanzas para solventar un nivel de gasto que es claramente insostenible. Quiero decir que el nuevo titular de la unidad de crédito público va a tener una oficina que va a ser muy distinta a la que tradicionalmente hacía, a lo que tradicionalmente venía haciendo esta oficina. Ello porque la reforma constitucional al artículo 74 cambia la definición histórica
que se tenía de deuda pública. La definición tan estrecha que teníamos en nuestra Constitución era una camisa de fuerza para que los presidentes no abusaran del endeudamiento público. Fue el gran dique de contención que no permitió a Ernesto Zedillo regularizar el FOBAPROA, que tuvo que hacer otras tantas cosas para poder documentarlas como deuda pública. Pero la reforma a la Constitución que aprobó este Senado flexibilizó de manera extrema la definición de deuda. Ahora el gobierno puede dar garantías, puede hacer refinanciamientos, de tal manera que abre la puerta pues ahora a todos estos financiamientos que se pretenden hacer y no registrar como deuda pública. Pero va a tener una tarea todavía más importante. ¿Dónde están actualmente los focos rojos ya para nuestras finanzas públicas, incluso nacionales? En las finanzas de los estados. A partir de la reforma constitucional, los estados pueden pedir la garantía de la Secretaría de Hacienda. Es decir, la deuda estatal se puede convertir en deuda federal. Y ahí tenemos una gran cantidad de excesos que se están cometiendo. Quiero poner, solo porque es el último caso, el estado de Colima, lo que se ha presentado en Colima, donde se ha pedido un crédito por 1.728 millones de pesos, 2 meses antes de que terminara la administración, que terminó el pasado 1 de diciembre, violando claramente ya la reforma constitucional vigente. Aunque no haya ley secundaria, hay una violación a la Constitución. Y donde de repente, de ser un estado con calificación AAA, el estado de Colima, con una deuda histórica que no superaba los 2,000 millones de pesos, de repente hay un crédito que aparece debajo de la alfombra al cambio de la administración, después de un proceso electoral que pretende ser regularizado. El primer reto que va a tener en esta materia el nuevo titular de esta unidad, pues es por lo menos revisar el crédito y tratar de evitar que el pueblo de Colima asuma esta deuda que es claramente irregular. Por eso tendrá tarea pues muy distinta a la que tradicionalmente tenían los jefes de unidad de crédito público, que atendían reuniones en Nueva York, atendían reuniones en Londres. Ahora este nuevo titular de la unidad de crédito público tendrá que ir a los estados a negociar la garantía del gobierno federal. Ojalá sea una oportunidad para poner orden en la deuda de los estados. Hay que decirlo, esta parte de Hacienda tiene un desastre en materia de registros. Información obtenida vía transparencia nos revela que las carátulas donde se informa a la Secretaría de Hacienda de incluso de compromiso de créditos sobre participaciones federales futuras, claramente se asumen para destinarlo a financiamientos de corto plazo, lo cual es claramente ilegal. Entonces, ¿qué le podemos exigir al Senador, nuevo titular? Le pediría que concluyera su intervención, por favor. Gracias. ¿Qué le podemos exigir al titular de la unidad de crédito público? Pues mayor transparencia en lo que va a hacer, mucha transparencia en su trabajo, y ojalá les pueda advertir a tiempo a sus jefes que este nivel de deuda nos va a llevar a nuestro país a un altísimo riesgo de una gran inestabilidad. No se puede seguir manteniendo este modelo de endeudamiento sin crecimiento. Gracias. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar sobre el mismo asunto. El uso de la palabra, senador. Con su venia, señor presidente, se nos está sometiendo al conocimiento y aprobación en su caso del nombramiento de un nuevo funcionario
en el área de crédito particularmente. Ya han participado dos oradores antes que yo con una serie de comentarios de enorme importancia que a lo mejor no es necesario repetir, pero aquí estamos ante dos temas, o dos problemas de un mismo asunto. En primer lugar, está el sometimiento de este nombramiento, es la propuesta del señor Alberto Torres García, pero en segundo lugar habrá que ver que quien firma la propuesta es precisamente el presidente de la República, lo cual nos lleva a analizar el texto del presidente de la República, porque no es cualquier cosa que sea él el que está firmando. Y el planteamiento que hace el presidente de la República es de una enorme importancia y por tanto se debe de comentar. El presidente Peña Nieto dice lo siguiente: en tiempos recientes se han generado diversas situaciones a nivel internacional que han tenido repercusiones en las finanzas públicas, lo que obliga a instrumentar mecanismos que permitan controlar los factores adversos y muchas veces imprevisibles que se presentan, así como fortalecer aquellos esquemas que ya se han implementado de manera exitosa y que permiten atemperar las consecuencias que se generan en estos contextos. En ese sentido, dice Peña Nieto, cobra especial importancia el manejo de la deuda pública de la Federación, así como todas aquellas operaciones que impliquen el uso del crédito público. Es por eso que el Ejecutivo a mi cargo debe asegurar a los ciudadanos que los recursos que se obtengan por estos medios serán administrados y manejados de manera eficaz, responsable y óptima. Y aquí ya se explicó por los senadores que me han antecedido que precisamente lo que ha hecho el presidente a través de sus funcionarios es manejar la deuda pública de una manera absolutamente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Y él vuelve aquí en sus planteamientos con una gran sencillez, diciendo que han venido por la situación actual creando una serie de mecanismos para poder ir atendiendo este problema que se genera con la coyuntura. Y ahí está uno de los grandes problemas que estamos viendo. Y aquí se dijo, la deuda pública federal se disparó en solo 3 años de 28%, algo así del PIB, al 40% o más del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que ve el presidente de una manera bastante ligera, porque han podido crear mecanismos para sortearlos. El problema de los mecanismos que está inventando es que todavía nos va a hundir más. Primero, no suspende el gasto lo sigue sosteniendo, el gasto interno, el gasto no productivo, el gasto de su gobierno, la creación de una serie de organismos nuevos, autónomos supuestamente. No ha suspendido el crecimiento del gasto innecesario. Y por otro lado está creando esas figuras que hay que señalar. Por ejemplo, figuras disfraz en la bolsa de valores. A través de fideicomisos como Fibra, está buscándose la posibilidad de establecer una serie de compromisos que a final de cuentas son cuenta pública y se van a tener que pagar. Los bonos en materia educativa, 50,000 millones, dijo aquí el general en jefe de las Fuerzas
del ejército y la policía para fines educativos, ¿no? Este señor vino a decir que 50,000 millones se van a pedir a la bolsa para atender una necesidad imperiosa. Otro mecanismo más de falsedad que está utilizando el presidente. Es muy grave y hay que señalarlo hoy aquí que tenemos esta propuesta y con esa simpleza del presidente estamos viendo que sigue en lo mismo. Él está en el desastre absoluto económico, financiero, endeudado y siguiendo a endeudar, y le parece lo más simple del mundo decir lo que aquí dice. Y no, por eso me parece muy bien lo que aquí se ha dicho, ¿verdad? Es una absoluta irresponsabilidad con la que el presidente está manejando la deuda pública. Nos va a llevar en este camino, porque estamos a mitad del periodo, nos va a llevar a una situación en la que vamos a caer otra vez en las garras del Fondo Monetario Internacional, nos van a llevar a estas obligaciones de famosa austeridad que han llevado a los países europeos, recuerden a Grecia, a una situación verdaderamente dramática que ha afectado brutalmente a su población. Esa es la irresponsabilidad de los presidentes cuando ponen en riesgo la situación del país en su conjunto. Señor Cervantes está haciendo señas, ojalá subiera usted, señor senador. Yo creí que hacía usted señas así. Qué lástima que no suba usted, señor Cervantes, y inaugure usted su nuevo periodo de senador. Muchas gracias. En consecuencia, es preciso que este Senado se percate del camino hacia donde vamos. Finalmente, el señor Alberto Torres García, aquí dice nuestro compañero Delgado que reúne los requisitos, que tiene toda una vida, estudió en Estados Unidos, obviamente, ¿verdad? Con eso ya es una garantía, economía, ¿verdad? Ya con eso ya nos da un cuadro de gran eficiencia, ¿verdad? Pero el problema es el siguiente, y lo estamos viendo en este momento con la selección de los ministros o de los candidatos a ministros que manda el presidente. ¿Sí? Cuando un personaje acepta una responsabilidad como esta, ¿verdad? Él no solamente está cumpliendo con una decisión de un superior, sino está asumiendo una responsabilidad política. Este señor, debidamente capacitado o estudiado en Estados Unidos, ¿verdad? Está asumiendo una responsabilidad ante el país, ¿verdad? De manejar la deuda pública de una manera responsable y no seguir en esta locura de irresponsabilidad que nos va a llevar a un desastre económico, y no dentro de mucho tiempo, sino bastante cercano está la posibilidad de ese desastre. Muchas gracias, señor. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar del resultado de la votación. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Primaria 20 de Noviembre de la Comunidad Rosa de la Palma, municipio de San José del Rincón, Estado de México, invitados por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Agradecemos la visita, la presencia de los jóvenes estudiantes en el Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos.
pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Les pregunto, compañeros, si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora María Elena Barrera, ¿a favor? Senadores, senadoras, ¿falta alguien por emitir su voto? Senadora Rosa Adriana, a favor. Senador Gerardo, a favor. Senadora Cuevas, ¿ya votó? Gracias. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, senador Romo, se emitieron 70. Senador Romo, a favor. Senador Cabeza de Vaca, senador Fernando Herrera. Gracias. Se emitieron 80 votos a favor y 0 votos en contra, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Torres García como jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Alberto Torres García. Solicito a los senadores Francisco Yunes Zorrilla, Jorge Luis Lavalle Mauri, Mario Delgado Carrillo, Jorge Arechiga Ávila y Marco Antonio Blázquez Salinas lo inviten a pasar al interior de ese salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Solicito a todos los compañeros senadores y senadoras ponerse de pie. Ciudadano Alberto Torres García. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, ciudadano Torres García.
A nombre del Senado le deseamos éxito en su encargo. Ruego a la comisión designada acompañe al ciudadano Torres García. Cuando desee retirarse de ese salón. Informo a la Asamblea que la mesa directiva acordó dar trámite de discusión y votación del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo en torno a las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela. El dictamen está debidamente inscrito en el orden del día y publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura. Único. El Senado de la República hace votos para que el Gobierno, las instituciones electorales, los partidos y coaliciones políticas, así como la sociedad civil de la República Bolivariana de Venezuela, contribuyan para que las elecciones legislativas del próximo domingo 6 de diciembre sean libres, transparentes, justas, equitativas y con estricto respeto a los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente. En consecuencia de esta discusión, tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo para referirse al dictamen. Con su venia, senador presidente, América Latina es una región que ha vivido el azote de regímenes autoritarios en el pasado que detuvieron el proceso de desarrollo y consolidación de la democracia. Hoy estamos en la mayoría de nuestros países frente a un panorama diferente donde los sufragios valen y son respetados, donde incluso la segunda vuelta electoral provee gobiernos legítimos y estables. Sin embargo, Venezuela es una excepción que nos duele profundamente. Duele más porque es un país hermano donde un gobierno emanado de las urnas ha virado hacia el populismo y los atropellos a los derechos humanos. Este hecho representa una victoria del pueblo venezolano, pues es fruto de la huelga de hambre que iniciaron Leopoldo López y Daniel Ceballos desde la prisión militar de Ramo Verde, en la que permanecen presos de manera arbitraria. Esto lo ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vale la pena recordar que los líderes de la oposición, junto con cientos de venezolanos, iniciaron